Bien, voy a empezar con el llamado a lista como siempre. Por favor, me contestan preferiblemente a través del micrófono. Aponte Uribe, no está Aponte Uribe. Si ven a alguien, es que no estoy mirando el chat. Si alguien ve en el chat que me contesta a alguien, por favor me avisa alguno de los que pueda hablar. Arias Candia, Buenas noches, profe presente. buenas noches, Nicole. Asensio Blanco, Presente. Barreto Céspedes, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, Jonathan. Castillo Hernández, Presente, profe. Cruz Martínez, Presente, profe. Pavón Sánchez, Yo, profe, buenas noches. buenas noches, Alejandra. Pacheco Murcia, Presente, profe. Páez Rincón. Ah, me habían dicho que ya se había ido. Páez Rincón está. Tenemos a ver si aparece algún día. Rodríguez Andrade. Rodríguez Andrade. Rodríguez Cortés. Presente, profe. Romero Silva. Romero Silva. ¿Está Romero Silva? Profe, ya me comunico con ella y te informo. Listo, pues. Saavedra Bautista. Presente, profe. Torres Romero. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches, Fanny. Vázquez Cantor. Presente, profe. Listo, pues. Permítanme un segundo, proyecto lo que quiero proyectar. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces, tratemos primero de retomar en qué íbamos antes del parcial y introduzco el concepto que vamos a mencionar hoy, que es un concepto muy importante al cual le vamos a dedicar un buen tiempo, especialmente en sus aplicaciones y para qué sirve, que es el concepto de determinante de una matriz. Nosotros hasta el momento hemos hecho un estudio de ciertas propiedades y de ciertas operaciones de las matrices. Y digamos que eso fue a grandes rasgos lo que se preguntó en el parcial. Inversas, operaciones, como esa idea básica de lo que es o de lo que son las matrices. Hoy vamos a entrar a discutir este concepto de determinante, que es un número que se le asocia a una matriz de ciertas características, que ya iré como clarificando, y es un número que tiene muchas aplicaciones y que dice mucho acerca de la matriz. El nombre precisamente de determinante es porque ese número determina muchas de las características necesarias para hacer aplicaciones con matrices. Entonces, en ese sentido, dime, Disculpa, perdón. cuando se saca la determinante, ahí inmediatamente se puede ver si se le puede hallar la inversa a la matriz, ¿verdad?
Hay una forma de calcular inversa con la matriz, con el determinante, y hay una forma de determinar si la matriz tiene inversa con el determinante. Eso es cierto, pero a eso llegaremos después. Pero sí, eso cierto es. Pero vamos paso a paso. Posiblemente ustedes ya han visto cosas de determinantes y ese tipo de cosas, pero como siempre, yo trato de exponerlo como si fuera la primera vez que lo estuvieran viendo, para como clarificar que los que no lo hayan visto o no hayan escuchado el tema, pues tengan cabal comprensión de lo que está tratando. Pero sí, hacia allá van los tiros precisamente, hacia utilizar el determinante, entre otras cosas, para hacer cálculos de inversas, es decir, los determinantes los vamos a utilizar para reemplazar, aunque vamos a ver que no reemplaza totalmente, pero para reemplazar el cálculo de las inversas que estábamos haciendo con Gauss-Jordan. Por cierto, en el parcial, pues yo pedí calcular la inversa de una matriz, tenían que hacerlo con el procedimiento, ahí lo decía de manera explícita, creo, tenían que calcular, hacerlo con el procedimiento que habíamos explicado en la clase. Bien, es decir, el proceso de Gauss-Jordan que hemos venido discutiendo hasta ahora. No me he equivocado. Bien, entonces continúo con mi exposición. Permítanme un segundo que voy a revisar algo acá. Que se me presentó un problema aquí con el computador. ¿Por qué se me fue así? Listo. Bien. Entonces, ya, hablando de determinantes. Este concepto de determinante es un concepto que es exclusivo de las matrices cuadradas. No olviden que las matrices cuadradas son aquellas cuyo orden es n por n, es decir, son matrices cuyas filas, cuyo número de filas es igual al número de columnas. Sobre estas matrices es que nosotros hacemos el cálculo de los determinantes. Cuando uno habla de matrices cuadradas, entonces, está hablando de las matrices de orden 2×2, 3×3, 4×4, órdenes donde los dos números que aparecen en el orden de la matriz son exactamente el mismo. La manera como vamos a manejar el cálculo de esas determinantes es del orden más pequeño a órdenes más grandes. Es decir, vamos a arrancar primero con cómo calcular el determinante para matrices de orden 2×2. Luego vamos a mirar cómo calcular el determinante para matrices de orden 3×3. Y posteriormente vamos a desarrollar una técnica general para determinantes de orden más grande. Hoy quiero centrarme en los dos casos más pequeños, que son las matrices de 2×2 y las matrices de 3×3. Y ya la próxima sesión del lunes ya estaremos hablando de un esquema general para el cálculo de esos determinantes, el cual requiere el uso de cierta teoría que trataré de exponer de manera detallada. Entonces hoy vamos a mirar cómo es el cálculo de los determinantes para matrices de 2×2 y de 3×3. Y aquí estoy exhibiendo precisamente en pantalla cómo calcular el determinante de una matriz de orden 2×2. Y entonces quiero que miren cuidadosamente qué es lo que se está haciendo. Yo tengo una matriz de orden 2×2, es decir, de 2 filas y 2 columnas. Y lo que yo voy a hacer para calcular el determinante es simplemente realizar esta operación que estoy reseñando acá entre las componentes de la matriz. Entonces miren cuidadosamente que en la matriz A yo tengo esta componente que es la componente 1, 1, esta componente que es la componente 1, 2, la componente 2, 1 y la componente 2, 2.
No olviden que estos numeritos de aquí abajo indican la fila y la columna en la cual se encuentra la correspondiente componente. Entonces, el cálculo del determinante de una matriz de orden 2 por 2 simplemente resulta de multiplicar la componente 1, 1 con la componente 2, 2, es decir, esta componente con esta componente de acá, y luego restarle la multiplicación entre la componente 1, 2 y la componente 2. Si ustedes miran cuidadosamente lo que esta fórmula está diciendo, es que a la hora de calcular este determinante, lo que hacemos es coger los dos elementos que están en la diagonal. No olviden que la diagonal es esta que está, que está apuntando hacia abajo, por decirlo de alguna forma. Estos términos de acá es lo que uno llama la diagonal. Entonces, al calcular el determinante, lo que hago es multiplicar estos términos y luego restarle la multiplicación entre los otros dos términos. Es decir, multiplico este con este y le resto la multiplicación de este por este de acá. Al realizar ese procedimiento, me da un número y ese número es lo que llamamos el determinante de la matriz de 2 por 2. Ya voy a ejemplificarlo, ya ahorita aquí tengo un par de ejemplos para que los miremos. Digamos que la idea es bastante sencilla en este caso. Quiero hablar un poquitico de la notación para denotar el determinante. A veces se utiliza esta frase, que es det A, que significa el determinante de la matriz A, o generalmente se utilizan unas líneas verticales alrededor de la matriz. Esas líneas verticales indican que lo que hay que hacer es calcularle el determinante a la matriz que se encuentra dentro de esas líneas. Entonces, cuando ustedes vean esta expresión, dos líneas verticales y adentro una matriz, lo que les está diciendo es que calculen el determinante de la correspondiente matriz. Eso es cuestión de escritura, por decirlo de alguna forma, porque así ustedes la verán en los textos y pues también la vamos a estar utilizando aquí en la clase. Esa manera de escribir los determinantes de las matrices, con líneas verticales. Quiero que miremos el siguiente ejemplo. Quiero que miremos esta matriz de orden 2 por 2. Entonces miren que aquí hay una componente 1, 1, la componente 1, 2, la componente 2, 1 y la componente 2, 2. Es decir, las componentes de acuerdo a la fila y a la columna en que se encuentran ubicadas. Entonces, para calcular el determinante de esta matriz, lo que hacemos simplemente es coger este término de acá y multiplicarlo por este término de acá, y luego hago la resta entre este término de acá multiplicado por este término de acá. Es decir, multiplico 1 por 1 y le resto la multiplicación de menos 6 por 5. ¿Qué es la operación que estoy mostrando acá? 1 por 1, estos dos de la diagonal, menos la multiplicación de los otros dos términos. Y ese resultado de esa operación de multiplicar estos dos números menos la multiplicación de estos dos números, efectivamente da 31. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo Sí, claro señor. hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí es claro cómo funciona? Entonces, el cálculo de determinantes para matrices de orden 2 por 2 no representa mayor misterio. Simplemente lo que uno hace es realizar la operación que aparece en esta fórmula. Quiero revisar brevemente si esto es claro. Entonces, quiero proponer el siguiente ejercicio para que lo hagamos rápidamente. Yo quiero que, por favor, me calculen el determinante de la siguiente matriz.
Entonces, rápidamente, por favor, apliquen la fórmula que les acabo de mostrar y me dicen cuál es el determinante de esa matriz. ¿11? 11, profe. 11, ¿todos de acuerdo? ¿Todos es Sí, claro señor. de dónde salió ese resultado? Entonces miren cuidadosamente la simbología. Aquí yo voy a poner unas líneas verticales y aquí meto esta matriz de esta forma. Y entonces cuando yo pongo estas líneas verticales alrededor de la matriz, lo que estoy diciendo es que este es el determinante de la matriz que ustedes me están diciendo que efectivamente da 11. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Claro, profe, todo claro. Bien, pues. No sé si aquí abajito, no tenía más ejemplos. Listo. Quiero que miremos ahora la fórmula para calcular los determinantes de matrices de 3 por 3. Esta es una fórmula que a priori, así como está en la pantalla, se puede ver como un poquitico compleja, como un poquitico enredada, pero precisamente lo que voy a tratar de discutir es cuál es la idea que está detrás de esa fórmula. Y vamos a tratar de calcular determinantes de matrices de 3 por 3 haciendo uso de la fórmula que estoy presentando. Entonces miremos la fórmula con cuidado antes de empezar a ejemplificar. Yo tengo una matriz de orden 3 por 3, es decir, una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas, y aquí lo que se están mostrando son las componentes de la correspondiente matriz. La componente 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Esta es una matriz de orden 3 por 3. ¿Qué es lo que hace o cómo funciona la fórmula para el determinante de estas matrices? Lo que se hace es, en primer lugar, coger las componentes que están en la primera fila. Posteriormente vamos a ver que no es necesario que sean las de la primera fila, pero por el momento vamos a coger esas de la primera fila. La componente 1, 1, la componente 1, 2 y la componente 1, 3. Y entonces, si ustedes miran cuidadosamente la fórmula, en esta fórmula, esas componentes 1, 1, 1, 2 y 1, 3 aparecen multiplicando un determinante. Entonces tengo este número multiplicado por este determinante, tengo A12 multiplicado por este determinante y tengo 1,3 multiplicado por este determinante. Entonces la idea es que yo voy a coger cada uno de los elementos de la primera fila, y a cada uno de esos los voy a multiplicar por cierto determinante. ¿Cuál es el determinante por el que voy a multiplicar cada uno de esos elementos? Aquí aparece que es el determinante de esta matriz A22, A23, A32 y A33. Profe, te iba a decir que era como si fuera lo de Gauss, cuando uno ubicaba los ceros. No, ¿por qué? No, pues porque, o sea, como uno los ubicaba en diagonal, ahí está A11, A22, A33. Por Sí, eso pero aquí estoy cogiendo, lo pero es asumí que así. mira que aquí no estoy cogiendo A11, A22 y A33, sino que estoy cogiendo A11, A12
y A1, 3. Estoy cogiendo los de la Ok. primera fila. Mucho Sí, señor. ojo. Sí, Mucho sí, ojo sí. con lo que se está Sí, haciendo profe, ahí. perdón. No, no, tranquilo. Mucho ojo. O sea, escoger los de la primera fila y a cada uno multiplicarlo por un correspondiente determinante. Quiero que miremos cuidadosamente cuál es el determinante que se está calculando en cada uno de los elementos de esta fórmula. Este determinante es el determinante, es un determinante porque tiene líneas verticales. Es el determinante de la matriz A22, A23, A32 y A33. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Miren cuidadosamente qué es lo que pasa. Yo cojo la componente 1, 1 y le voy a quitar a la matriz la primera fila y la primera columna. Entonces le quito esta fila y le quito esta columna. Y la matriz que me queda al quitarle la primera fila y la primera columna es esta matriz A22, A23, A32 y A33. Es como si yo tachara la primera columna y tachara la primera fila. Y entonces lo que yo hago es coger A11 y multiplicarlo por el determinante, y este es un determinante de 2 por 2, es decir, ahí aplicaríamos la fórmula anterior, el determinante de la matriz que queda al quitar la primera fila y la primera columna. Ya con el ejemplo de pronto se vea un poquitico más claro, pero quiero que se vayan llevando la idea. Cojo A11 y lo multiplico por el determinante de la matriz que queda al quitarle la primera fila y la primera columna a la matriz original. Luego cojo este de acá, A12, y lo voy a multiplicar por el determinante de la matriz que queda al quitar la primera fila y la segunda columna. Es decir, cuando yo quito la primera fila y la segunda columna, es como si las tachara, me queda la matriz A21, A23, A31 y A33. Entonces cojo ese número y lo multiplico por el determinante de esa matriz que me queda al quitar la primera fila y la segunda columna. Y voy a coger A13 y lo voy a multiplicar por el determinante de la matriz que queda al quitar la primera fila y la tercera columna. Estos son los determinantes que aparecen aquí en esta fórmula. Ya más adelante en el ejemplo se ve más claro de dónde salen o cómo salen esos determinantes. Lo cierto es que yo calculo ese determinante, calculo los 3 determinantes que están acá y los multiplico. A este lo multiplico por A11, a este lo multiplico por A12, a este lo multiplico por A13 y luego este resultado le resto este resultado de acá y luego le sumo este último resultado de acá. Y el final de toda esa operación es lo que se conoce como el determinante de esta matriz de orden 3×3. Es posible que aquí se vea un poco confuso por la cantidad de letras y de números que van apareciendo. La fórmula, digamos que así a secas, se ve, digamos que un poquitico incomprensible. Pero cuando empecemos a mirar los ejemplos y cuando empecemos a desarrollar las operaciones, van a ver que la idea en sí es bastante sencilla. Y precisamente eso es lo que quiero hacer a continuación. Mirar ejemplos de cálculos de determinantes de 3×3. Y voy a utilizar como ejemplo esta matriz. La matriz 4, 7, menos 2, 3, menos 5, 1, menos 8, 6, 9.
Esa es la matriz de 3 por 3 a la cual quiero calcularle el determinante. Entonces quiero que miren con cuidado el funcionamiento de esta fórmula. ¿Cuáles son los elementos de la primera fila? ¿Alguien ve los elementos de la primera fila? ¿Cuáles son? 4, 7 menos 2. 4, 7 menos 2. Entonces voy a coger cada uno de esos elementos y los voy a multiplicar por un determinante de 2 por 2. Quiero que se den cuenta que aquí la idea es que para calcular determinantes de 3 por 3, nosotros necesitamos calcular determinantes de 2 por 2. Posteriormente la idea va a seguir así. Para calcular determinantes de 4 por 4, vamos a necesitar calcular determinantes de 3 por 3. Y para calcular determinantes de 5 por 5, vamos a necesitar calcular determinantes de 4 por 4. Es lo que se conoce como un proceso recursivo, porque uno recurre a determinantes más pequeños para poder calcular determinantes más grandes. Miren cuidadosamente la idea. Tengo 4 y lo voy a multiplicar por un determinante. Este determinante de acá, este menos 5, 1, 6, 9, ¿de dónde sale? Miren la matriz completa y miren que cuando a esa matriz yo le quito la primera fila, si quieren táchenla, la primera fila y la primera columna, la matriz que me queda es la matriz menos 5, 1, 6, 9. Entonces aquí estoy calculando el determinante de esa matriz que me queda al quitarle la primera fila y la primera columna. Ahora voy a coger el 7, este menos de acá es el menos de esta fórmula de aquí arriba, por eso queda menos 7. Entonces, menos este numerito de acá, la componente 1, 2, y ahora voy a quitarle la primera fila y la segunda columna. Entonces quito la primera fila y la segunda columna, y la matriz que me queda cuando quito primera fila y segunda columna es la matriz 3, 1, menos 8 y 9. Miren cuidadosamente lo que está escrito acá y miren cómo es la matriz original y lo que pasa cuando le quito la primera fila y la segunda columna. Entonces, este 7 lo multiplico por este determinante. Luego aquí va un más, que es el más aquí arribita de la fórmula, más menos 2, que es el elemento 1, 3, es este elemento de esta fila, multiplicado por el determinante de la matriz que queda al quitar la primera fila y la tercera columna. Entonces miren que acá quité primera fila y segunda columna, perdón, me retracto. Aquí quité primera fila y primera columna, aquí quité primera fila y segunda columna, aquí quité primera fila y tercera columna. Entonces siempre quito la primera fila, aquí quito también la primera columna, aquí quito la segunda columna y aquí quito la tercera columna. Y esta es la fórmula que me están mostrando aquí arriba. Esta es la aplicación de esta fórmula de acá. ¿Sí es claro de dónde salió esta expresión de acá antes de continuar? Sí, profe. ¿Para todos? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula posteriormente? Lo que dice es que nos toca, aquí se ve un poquitico enredado, nos toca calcular este determinante y este determinante de acá. Pero este determinante, como es de 2 por 2, pues lo calculo con la fórmula que teníamos para determinantes de 2 por 2. Es decir, todos estos tres determinantes se calculan
con la fórmula que primero habíamos visto. Entonces miren con cuidado que aquí está la cuenta completa. Aquí tengo 4 y entonces el determinante de acá es menos 5 por 9 menos 6 por 1. Esto de acá es el determinante de esta matriz de acá. Luego viene menos 7 por este determinante de acá. Entonces, este determinante es 3 por 9 menos 8 por 1. Y aquí queda más menos 2. Este es el mismo más menos 2 de acá por el determinante de esta matriz. El determinante de esta matriz es 3 por 6 menos 8 por menos 5. Es decir, aquí lo único que hice fue expresar el determinante de acá, el determinante de acá y el determinante de acá. ¿Sí me están siguiendo todos hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Ahora hacemos las cuentas. Si ustedes me revisan las cuentas, pero esto de acá, este determinante de acá, me dio menos 51, porque es menos 5 por 9, menos 45, menos 6 por 1, menos 45 menos 6, da menos 51. Este 35 es este determinante de acá, 9 por 3, 27, menos 8, es 27 más 8, que eso daría 35. Y este determinante de acá, que es 3 por 6 menos 8 por menos 5, es 3 por 6, 18, menos 8 por menos 5 da 40, y 18 menos 40 da menos 22. Entonces, estos tres numeritos de acá que están entre paréntesis son los determinantes de estas tres matrices que estoy poniendo acá. Y este último pedazo, pues es la operación completa. 4 por menos 51, menos 7 por 35, menos 2 por menos 22. Ustedes pueden hacer esa cuenta en la calculadora y eso les da menos 405. Y esto de acá es el resultado de este determinante de 3 por 3. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven la idea? Ahorita voy a hacer otro ejemplo, pero ¿cómo ven la idea hasta el momento? En realidad, profe, no es tan compleja, pero para No. mí, en lo personal, me complico es con la multiplicación de signos. No, ok, toca trabajar en eso. Voy a hacer un ejemplito más y vamos a hacer esas operaciones con cuidado, pero sí toca trabajar en esas operaciones, porque sí, para estos determinantes es fundamental hacer las operaciones aritméticas bien. Entonces voy a calcularme otro determinante de 3 por 3. Esto es un poco tedioso, es un poquito tedioso. Difícil no es, puede ser tedioso. Entonces, espero que me tengan paciencia Profe, para el cálculo. Dime. qué pena es que antes de que haga otro ejercicio, podríamos ver pues ese resultado al final, que cómo le quedó. Es que pues yo no sé si lo estoy haciendo mal por lo que dice mi compañera, pero pues a mí me da otro resultado, pues. No sé ¿En si dónde? O sea, pero si estamos de acuerdo hasta acá o no. Sí, no, hasta ahí yo iba perfecto, ¿sí? Pero entonces yo, digamos, cojo la parte del 4, el menos 51 por 4, ¿cierto? Entonces ahí me da... Déjame, yo hago esta cuenta aquí abajito, ¿listo? Hágale, profe. Eso me aclararía mucho las dudas. Muchas gracias. 4 por menos 51 da menos 204. Tú me dices si sí o si no. Sí, ahí vamos al pelo, profe. Menos 7 por 35. Esa me queda complicada. No, yo la puedo hacer de cabeza. 7 por 30, 210. 7 por ya vi que la equivoqué. 225. 225. Menos 225. Y menos 2 por... Y
2 por menos 22 da menos 44. Con el menos de acá queda más 44. Profe, 7 por 35 da 245. ¿Me equivoqué yo? Sí, Sí, señor. 245. Gracias. ¿Sí, Giovanni? Sí, señor, ya encontré incluso en qué me equivoqué. Listo, profe. Miren, esto es cuentas aritméticas. Y yo espero que el problema no vayan a hacer esas cuentas. O sea, que tengan clarísimo todo lo de álgebra lineal, pero que a la hora de sumar se me vayan a enredar. Eso sería, pues, doloroso hasta cierto punto. Aquí tenía, no, pero este ejercicio es para ustedes. Yo voy a hacer otro ejemplo. Entonces, como les digo, con paciencia, me tienen paciencia porque esto es largo, dispendioso, pues no largo, pero sí un poquitico dispendioso. Entonces, tratan de estar atentos. 2, 4, 6, menos 2, menos 1, 3, 1, 5, 7. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, miren con cuidado. Cojo la primera fila, que aquí de pronto creo que puedo señalar mejor. No puedo señalar solo la primera fila, no me deja señalar. La primera fila de acá. Entonces, miren lo que hago. Cojo 2 por el determinante. ¿Dónde está mi símbolo de determinante? El determinante. Y miren la matriz que voy a meter acá. Quito la primera fila y la primera columna. Es decir, quito la fila y la columna donde está el 2, para que lo recuerden mejor. O sea, cojo 2 y quito la fila y la columna donde está el 2, esta primera fila y columna, y me queda menos 1, 3, 5 y 7. ¿Quedó claro de dónde salió esta matricita chiquita de acá? Sí, señor. Ahora va un menos en la fórmula. Espero que lo hayan copiado. Menos 4. Miren la matriz que voy a meter acá. O el determinante que voy a meter acá. Determinante. Y entonces, aquí que quito la primera fila y la segunda columna. Y entonces cuando quito la primera fila y la segunda columna, me queda menos 2, 3, 1 y 7. ¿Es claro de dónde salió este determinante de acá? ¿O no? ¿Sí me oyen? Sí, profe, sí está claro. Sí, profe. Listo, pues. Aquí va más 6, porque cojo este de acá. Miren, cogí los de la primera fila. Y ahora cojo el determinante. Y entonces aquí quito la primera fila, la tercera columna, y me queda menos 2, menos 1, 1 y 5. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo, pues. Pues continúo. Listo. Voy a calcular estos determinantes de 2 por 2 mentalmente. Yo esperaría que ustedes pudieran los de 2 por 2 hacerlos mentalmente también. Aquí hice las cuentas como muy en detalle, pero estos de 2 por 2 deberían poder hacerlo rápidamente. Entonces, este determinante a mí me da
menos 7, menos 15, eso me da menos 22. Menos 4. Este determinante de acá me da menos 14, menos 3, menos 17. Y este determinante de acá me da menos 10, menos 1, es decir, menos 10 más 1, que eso sería Ok. menos 9. Menos 9. ¿Sí o no? ¿Sí es claro de dónde salieron estos numeritos? Sí, señor. Sí, señor. Háganme la sumita, por favor, ustedes. La sumita y la multiplicación, porque es una sumita y multiplicación. Menos 44, menos 68, más Dame el menos, resultado final. Quiero el menos resultado 30, final. menos 30, ¿Cuánto? ¿Menos Menos 30? Menos 30. menos 30. 30. Confirmación. ¿Sí o no? Sí, profe, menos 30. Ese menos 30 es el determinante de la matriz. Y ya. Quiero que ustedes, por favor, me calculen el determinante de esta matriz. Quiero ver qué tan claro está. Lo miramos, lo revisamos y dejamos hasta ahí. Profe, qué pena. Es que a Dime, mí en el anterior ejercicio no sé que estoy haciendo mal, pero me da distinto, profe. Yo no sé por qué me equivoco, profe. ya me lo hago en la cabeza, a ver. Discúlpeme, profe. Menos 44 más 68. Sí. Menos 44 más 68 da 24. Es menos 31, ¿no? O ustedes están haciendo una idiotez, tal vez. Revisen esa operación, No, profe, por si es favor. menos 30, ya entendí mi error, ya entendí mi error. Entonces explícame a mí porque yo no veo el mío. Uy, Porque ahí profe, me da menos 31. a ver, profe. A ver. Da menos Va a 44. ser. Bueno, cuando la embarro mentalmente, los demás si quieren vayan mirando el determinante de abajo, por favor. Pero cuando la embarro mentalmente, entonces me pongo a hacer las cuentas. Ah, pero aquí abajo. Ah, no, sí, aquí. Ahí mismo, entonces. Menos 44 más, es aquí donde la estoy embarrando. No me da 68 acá. Ah, ya sé en que la estaba embarrando. Menos 54. Sí, eso da menos 30. Sí, 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 sí. Listo. ¿Ya más clarito, Giovanni? Sí, sí, profe. Es que ustedes una cosa. Ya entendí, profe, ya. Listo, pues. Entonces, por favor, 5 minuticos para que calculen con cuidado este determinante. Lo revisamos, o mejor dicho, les pregunto, el del ejercicio, y cerraríamos la sesión de hoy.
¿Cómo se Me Profe, da 53, profe. policías? Entonces, se quedó mirando y le dije, mi coronel, buenas noches. Yo aproveché ahí, profe, porque el Sí, marido se cuéntame. le dijo, puta, una vez no, me hubiera contestado, Cuéntame qué pasó. pues, hermano, tengo una espérense. pregunta. Cuando hago la multiplicación de el elemento 1, 2, me da negativo. ¿Ese se le resta al del primero o ahí también se hace la multiplicación de signos? Ahí toca hacer, o sea, para este hay un menos, o sea, queda menos menos 5. Entonces ahí se multiplican los signos y quedaría más 5 en la fórmula. Dice, o sea, no quiere decir que yo Ah, ok, no me presento entonces ahora. se sumaría, ¿sí? Sí, Y Ahí el quedaría más 5 por el determinante de la matriz que queda al quitar la primera fila y la segunda columna. sí, por eso digamos, el determinante de del segundo elemento, del menos 5, me da en negativo. Entonces quiero saber si para hallar el determinante como tal de la matriz, como es menos y más, ¿verdad? Cuando se Sí. tienen los tres Por ejemplo, determinantes. esta mañana No, tal vez Entonces, tal vez no te estoy entendiendo bien. Entonces, déjame a ver. cogí un oficio de 800. O sea, yo cojo este y lo multiplico por el determinante de esta matriz. ¿Estamos de acuerdo con eso, Alejandra? sí, profe. Luego me queda menos este numerito de acá. Entonces queda menos menos 5. Ahí quedaría más 5 por el determinante de esta matriz. Es decir, mira cómo queda la fórmula. Mira cómo queda la fórmula. ¿Listo? 4. Es juicioso, usted es muy juicioso, marica. O sea, no es que cuando me Cierra el siento, micrófono un segundo, por favor. yo soy Discúlpame. 4 por el determinante de esta matriz. Esta es la matriz. Los demás vayan, si pueden completar. 7, 6, 8 y 7. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Alejandra? Claro, Sí, yo profe. me fui por Menos, que es el menos de la fórmula. Menos 5, porque el número de acá es menos 5. Por el determinante de esta matriz. Quito la primera fila, quito la segunda columna, y entonces ahí me queda 2 por 2. Ah, no quería que pasara esto. Ahora sí. Quito la primera fila, quito la segunda columna. Queda 2, 1, 6, 1 y 7. ¿Hasta ahí estamos bien? ya, Sí, profe. Más 1. Y aquí me queda el determinante. Y aquí iría, quito la primera fila, quito la tercera columna. Y aquí me quedaría 2, 7, 1. Dime si estamos de acuerdo hasta ahí. Y todos, mejor dicho. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Me Sí, profe, preguntas sí. por este menos con este menos por este menos se convierte en un más. Entonces esto queda 4 por este determinante. Entonces lo voy a cambiar de una vez. Entonces queda 4 por este determinante que rápidamente me da 49 menos 48. Aquí da 1. Una vez haces el cambio. Es mejor que lo hagas de una vez. Menos por menos da más. Entonces aquí pones más 5 y le calculas este determinante. 2 por 7, 14, menos 6, 8. Más 1. Y este determinante de acá, 2 por 8, 16. Menos 7 da 9. ¿Es claro lo que dice ahí, Alejandra? Sí, profe. En esa parte era en la que estaba confundida. En el segundo determinante, porque como me había dado negativo, pensé que se restaba también. No, pero este determinante te dio negativo, no. Este determinante da 8. Ahora, este número de acá, este coeficiente, es negativo. Este negativo con este negativo de acá se convierte en un más.
¿Sí es clara esa idea, Alejandra? Disculpa, ¿me repites nuevamente, por favor? O sea, aquí, esta de acá, mira, centrémonos en este pedacito. Este queda menos menos 5. Y por ley de signos, menos menos 5 es lo mismo que decir más 5. Y ahora, este determinante de acá me dio 8. Entonces me queda más 5 por 8. ¿Sí? ¿Sí, Alejandra? Sí. Y entonces el resultado final de esto sería 40 más 9, 49, 53. 53. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Pero, pregunta, Pregunta. ¿no se tienen que multiplicar? El 4 por 1 más 5 por 8 más 1 Sí, por... y eso, no, y eso dice, ¿no? 4 por 1, Mentalmente, 4. ajá. 4 por 1, 4. 5 por 8, 40. 1 por 9, 9. Entonces me queda 4 más 40, 44. Más 9, 53. Lo que pasa es que hice la multiplicación mental. Perfecto. Sí, profe, ya aclaraste mi duda. Muchísimas gracias. Listo, pues. ¿Estamos todos claritos hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Esto es 3 por 3. El lunes vamos a ver cómo es 4 por 4, 5 por 5. Naturalmente no voy a sacar una fórmula por cada uno. Voy a sacar un procedimiento general, que es un procedimiento que incluso se podría aplicar a estos determinantes que hemos visto hasta ahora y que termina siendo en el fondo lo mismo, pero con matrices más grandes puede ser un poquitico más dispendioso. Entonces, vamos a revisar toda esa teoría en detalle, vamos a hacer las cuentas con el mayor cuidado posible y a partir de eso vamos a calcular determinantes de orden más grande. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Quería hablar con ustedes, habíamos hablado de que nos falta una tarea, o sea, mejor dicho, solo llevamos una tarea y yo quisiera hacer 2 para este corte, por lo menos 2. Creo que el corte pasado también hice 2. Entonces, la idea es que yo el lunes, cuando veamos todo lo del cálculo de determinantes, les pongo una tareita para que me la entreguen el jueves siguiente. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Y esa sería la segunda tarea de este segundo corte. Vale, profe. Listo, pues. Nos vemos entonces el lunes. Gracias por su tiempo. Gracias, buena noche. Que estén muy bien.